usar eso. Para cortar la grabación. Para cuando ya acabe, te quedo punto. Sí. Sí. Todavía no está grabando. Sí. Tienen toditos iguales, no por quiero que ustedes me digan, yo les digo, quiero que todos los pacientes estén evolucionados de la guardia. Y ustedes me dicen, este paciente es fácil de evolucionar. Quiero que me pongan en 2 o 3 reuniones cómo necesito este paciente. Fácil de evolucionar, para que yo diga, paciente fácil. Escriban en 2 renglones, máximo 3 renglones. Yo quiero que cuando yo lea estos 3 renglones, yo diga, este paciente no. A ver. Match. No se puede. No digo wow. Ustedes dicen, que ustedes hay un paso que ella revoluciona, pero este paciente no. Yo quiero transmitir al médico que lo va a ver que este paciente no se tiene de existencia activa y que ahora es un tal y después pasa alguien, va a frente, quiero que me digan cómo se escribirían en la evolución para que yo diga, no había que intervenir en este paciente con nada de la médica y decir, a ver, ustedes se van a copiar, no hay un examen, quiero que ver qué es lo que ustedes, qué es lo que ven del paciente. ¿Cómo ustedes dicen que este paciente no necesita que yo actúe activamente? Paciente de Bien. La lapicera X. Vamos papel. A ver. papel. ¿Este sirve? Sí. Claro, vos decís, claro. Espera, o llega, tienen menos, y al a ver, esto estoy buscando, esto estoy buscando.
pone lo que de denominador es compensado, descompensado, si pone eso, ¿no? No. Además, no. Para explicar esta cosa. Toma, acá derechos. Separamos los acá. Bien. Y acá, acá, acá. Separamos el operador. Y más. Uno, porque lo menciono. Y esto es una cosa que yo quiero aclarar. Bueno, bueno, para los que llegamos recién, los que llegamos recién, no importa porque llegamos, acá, quiere bien, pero que yo bien, o llegar cuando yo voy a entregar una guardia aquí, tendré 30 pacientes, algunos que no tienen que hacer nada, porque se atiende del país, que no tienen que intervenir para nada, pasó la guardia con nada, y me entregaron bien. ¿Cómo lo quieren? Por un 2, 3 euros. ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo lo quieren? Atienden la técnica de referencia crítica, los técnicos para los profesionales y Yo, la mayoría escribió la palabra que quería que escriba. Nunca, nadie me escribió una palabra diferente a lo que yo quería. Pero está bien. Bueno, yo les digo más o menos, la mayoría, salvo 2 o 3 personas, lo escribieron la palabra hemodinámicamente. La mayoría escribió estado, vamos a diferenciar después de hemodinámico cuando está separado. Pero esto ya no entra dentro de la carga, sí, sí, cuando uno está en una casa, uno siga, yo perfecto, pero uno estaba consciente primero, yo necesito transmitir ¿qué implica esto? El sistema nervioso central lúcido, mire, tengo espacio y tiempo como físicos directos neurológicos. Pues pasa que puede ser un paciente que tenga un déficit neurológico como secuela y yo le tengo que agregar un déficit neurológico agudo. ¿Sí? Sin compromiso del neurológico agudo. Entonces, el estado de conciencia. Tengo lo que toda la mayoría escribió hemodinámicamente estable. ¿Qué significa? Hemodinámicamente estable. ¿Qué más necesito? Yo necesito especificar órganos nobles y los órganos que me tendrían que compensar. Opciones que me pudieran decir, pero vos no me dijiste. Por ejemplo, el estado de la estabilidad de la temperatura tiene la previsión, está con 9, no, estaba feliz, no lo tiene. ¿Sí? Tiene que especificar
Usted tiene que poner la saturación, pero ahí puede ser, che, estaba por 30, pero no estaba con 14, y ahí no estaba. ¿Qué otra cosa tiene que escribir? Que el paciente tiene buena entrada en la universidad. Lo entregaste con 90 saturación y estamos no, no lo tenía. Lo teníamos que escribir buena entrada del aire lateral. Saturación, entrada del aire lateral después. Y qué otra cosa que yo escribo en un abdomen, del abdomen, che, lo dejaste con una peritonitis, no tenía nada, no lo dije, no tenía nada de abdomen. Abdomen de blando, dolor, ruido de pared propulsivo. Ruido de pared positivo no se necesita nada, porque puede ser sanitario, puede ser que sea de lucha. Hay que ser luz, AGB, buena entrada de lateral, hemodinámicamente compensada. Frecuencia respiratoria, buena entrada de lateral individual, algo de plano, de dolor, con eso, en 20 años, ustedes van a ver la historia clínica, en 10 años, viene alguien a decirle que ustedes entregaron el paciente con el neumotórax, no querido, buena entrada de lateral. Lo entregaste por peritonitis que de ninguna manera abdomen blanco de presión y dolor, sino de propulsivo. ¿Entienden? Esos tres renglóncitos. Le digo porque yo, además de esto, yo tuve desde guardia, evolucionando 30, como 30 porque mi cuerpo fueron 30, pero en su momento fueron 60 pacientes. Y era pacientes ventilados, la mayoría, así que imaginé cómo escribir. Entonces me puse a ver, pensar yo misma, cómo era el tenido que eran, no frente al juez, frente a mi compañero que me mataron y yo le entregaba una clase. Entonces, me explico esto, que es lo que yo quiero que escriban, yo considero, no tengo la verdad, pero me parece a mí que con eso uno le transmite a los compañeros que el paciente está perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces, me quiero concentrar al principio en la palabra hemodinámicamente compensado. Alguien escribe aquí hemodinámicamente estable, sin descompensación hemodinámica, y vamos a volver después con esto, al final de la clase. Bueno, empiezo con esto para hacer hincapié en lo que yo voy a dar el tema, digamos, que no es un tema que está, es bien práctico del piso. Los que ya estuvieron, que ya la vieja clase la había pasado algunos, y hace poquito en el quinto, así que ya la conocen. Para uno decir esto del paciente, para uno no para luz, hacer bien, frecuencia respiratoria, y algo que me olvidé, que después de ayudar, y hacer el consejo, pongan aquí ese de cuánto es negativo. Porque es importante. No, uno nunca la pregunta. Si uno tiene que explicar, tiene que contestar, tiene que escribir, la va a preguntar, se va a contar en esa competencia de dónde va a. Por eso yo me quedo tranquila y yo completamente valiente. Me voy a concentrar en la palabrita hemodinámicamente compensada. ¿Qué es para ustedes hemodinámicamente compensada? ¿Cómo me dicen ustedes a mí que el paciente está hemodinámicamente compensado? ¿Qué significa? Perdón, estaba, yo misma me quedé. Que dice, y la palabra que yo digo que ustedes hemodinámicamente estable. ¿Qué significa? ¿Por qué me ponen eso? Eso para mí significa una cosa. ¿Qué significa para ustedes? Droga para mantener la presión. Perfecto. No necesitas ni recurrir ni perfecto. No necesitas. Perfecto. Y una cosa, todo esto, una cosa que vamos a ver es que ustedes tienen que para estable y en la diferencia con compensado, la otra palabra que se usa es compensado con una cabeza. La palabra estable significa que el cuerpo solito mantiene presión de pulso y perfusión. Pero si nada ni siquiera hace un trabajo extra, no necesita aumentar la frecuencia cardíaca, no necesita aumentar la frecuencia cardíaca
para mantener su estado normal. Eso es estado. Y no necesita vino. Está después el otro, en el que por alguna patología X necesita, por ejemplo, de fluidos. Entonces, si yo no se los doy, sigue todavía con la función normal, a diferencia del gasto cardíaco aumentado con la frecuencia cardíaca aumentada. Ese es un paciente que mantiene la reacción porque la mantiene a expensas del mayor gasto cardíaco. Ese está compensado por el mismo organismo. Cuando el mismo organismo la puede compensar, nosotros, por el mismo paciente de terapia, uno dice, toda la terapia evolutivamente es compensada y o evoluciona compensada y la dejamos de parásitas mágicas con el uso de drogas. Para compensarlo, hubo que ponerle ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia entre el que está estable, que no necesita de tanta frecuencia, y el que para mantener eso necesita frecuencia, gasto cardíaco, fluidos, drogas. Estamos viendo todos a ver, gracias a Dios. Bueno, y no es mi piso, tenemos que disfrutar de todo. Entonces, bueno, evaluación y manejo de líquidos corporales. ¿Por qué empiezo la clase con esto? ¿Cuánto tiene el cuerpo de agua? Ya lo saben, porque es distinto por 2 por más o menos, el ejercicio tiene más de final de la línea, menos porcentaje, 50 menos 60%, menos de la mujer. Léase, típico 70 kilos, hay 35, 40 kilos, son de agua, solo agua. ¿Cuánto entonces? De todo el cuerpo. El 60% del peso del cuerpo es agua, distribuida de distintas maneras. ¿Por qué les marco esto? Porque este costo del manejo de líquidos corporales, imagínense que tenemos que manejar el 60% del peso corporal. Cuando nosotros ponemos una vía endovenosa y expandimos o enlazamos cualquier líquido, nosotros estamos manejando, uno piensa en la presión de pulso. ¿Cuánto corresponde que estoy manejando el líquido intravascular? ¿Cuánto es el líquido intravascular del peso corporal? ¿Cuántos son los litros de sangre que circula habitualmente? 5 litros. Entonces yo inicialmente en la mente de uno se queda ahí, pensando que son esos 5 litros. Pero yo tengo que pensar que cuando yo manejo esos 5 litros, tengo que tener en cuenta el 60%. Tengo que tener en cuenta que yo con esos 5 litros voy a incluir en el 60% del peso corporal. Y con eso, no solamente en el agua, voy a incluir en el grado de estado del suelo, lúcido o no, en la temperatura, hipertérmico, hipotérmico. Voy a incluir en la dureza y función renal, voy a incluir en la función cardíaca, con el manejo del 60% del líquido corporal. Por eso es que yo le puse este título a la clase. Tiene pocas diapositivas porque quiero que ustedes piensen. Márcame, pásame el bien. Este lo vamos a volver a ver más adelante, mañana, este gráfico, solamente para mostrarles cómo es que es por supuesto, el corazón central como bomba, ¿sí? Desde que hace el gasto cardíaco, ayudado por la sangre que le está llegando desde la sangre y va a poner ayudado por la sangre que está saliendo arterial por los vasos que hacen la resistencia periférica. Todo eso me mantiene, todo este trabajo circulatorio mantiene el líquido intravascular en marcha y en permanente intercambio por el líquido que está fuera del vaso, ya sea de líquidos, de oxígeno, de nutrientes, y dentro de eso tenemos por supuesto van a marcar un fallo orgánico importante que lo va a llevar al paciente al centro de muerte, pulmón, cerebro, hígado, riñón y la piel, que es muy importante como alerta. Y el exercicio. Bueno, vamos. Esto es lo que ya les he dicho. Peso corporal total, el 60% del peso corporal total es agua. De esa agua, 1%,
En líquidos. El plasma de agua, el 70% el líquido intracelular es el 40% del peso corporal. 30 a 40%. Léase, para un paciente de 70 kilos, casi 30 litros son intracelulares. Imagínense lo importante que es el líquido intracelular en el manejo. El líquido el 20% del peso corporal, pero bueno, el 15% está en el intersticial, ya no el plasma de la sangre ya no lo dijeron, 5 litros, pero el 5% más o menos 5 litros, y el líquido transcelular, que ya vamos a ver cuál es, 1%. Bueno, ¿tiene una tabla de Bueno, vamos ahora, para poder saber cómo manejar los líquidos corporales, yo necesito herramientas. La única herramienta que necesito es el medio. Ni con un estetoscopio, ni con mis manos, mis ojos, mis oídos, mi cerebrito activo para revisar los pacientes. Todo lo que yo les voy a dar hoy y mañana no va a ser nada, absolutamente nada, con el ¿Por qué? Porque es lo que ustedes van a tener en todo momento al alcance de ustedes. ¿Sí? Y es la base. Ustedes no van a poder hacer absolutamente nada en la repetición o en el manejo del estilo corporal, van a hacer mal si ustedes no primero hacen un buen diagnóstico de cómo está distribuido el estilo corporal. Entonces, veamos. Empecemos por, habíamos hablado que estaba distribuido. Extracelular, el extracelular, intravascular e intersticial. Intravascular, 5% del peso. ¿Cómo evalúan ustedes? Líquidos intravasculares. Fuerte, bien, fuerte. Presionante, ¿qué más? ¿Qué más? Frecuencia cardíaca, muy bien. También, ¿qué más? Bueno, esto no es extra, pero no estoy no hacer nada de invasivo. La mente también entra dentro de eso, pero no vamos a hacer. Bueno, intravascular. Entonces, evaluamos el intravascular. El intravascular puede estar normal y es normal. Un intravascular normal. ¿Cómo digo yo un intravascular normal? Perfecto. Ahí yo digo que el intravascular está normal. ¿Cómo digo cómo detecto que el intravascular es el segundo y lo que hago es celeridad de salud? ¿Qué es? Hay que usar todo. La hipovolemia. Estado de conciencia, ¿qué más más? Presión arterial, ¿cómo es la presión arterial de hipovolemia? Va, si está baja en hipovolemia, ¿qué va? ¿Qué va? Yo tengo 180, 100 a actualmente. Y le llevo a ustedes con 110, 70. ¿Está presión arterial normal? Me tomaron hace una hora en la guardia porque vine, no, doctora, en presión arterial 180, 110, 190, 180, 90, no claro, 180, 90, me toman, y me saco de 180, 90 como siempre. Una hora después, tengo 5 años, 110, 70. ¿También eso es normal? ¿Por qué? La psicóloga trabajó más de 40 miles de puntos. Esto ya es, vamos, una hipotensión, ya está registrando de alerta del paciente en alerta de poder de la Entonces, la presión normal no es por número, es el número asociado al paciente. ¿Sí? La persona que tiene, maneja 150, tiene las 110 y llama la atención. Porque significa que le bajó 40 milímetros de mercurio de la presión. En poco tiempo, a la persona, alerta. Para presión normal. ¿Qué otra cosa más o vestir? Frecuencia cardíaca. ¿Cuánto? Con cuánto aumento. ¿Sí? Es un mecanismo compensador de bomba y del sistema para aumentar. Para aumentar la frecuencia.
¿Siempre está aumentada la frecuencia cardíaca de un hipovolemia? No. ¿En qué caso no está aumentada? Una hipovolemia leve. No está aumentada. No está aumentada. En otro caso. Yo me busco. ¿Seguro? No está aumentada. Puede estar aumentando. Yo tengo un paciente. Te cuento. Muy bien. Paciente está balanceando. Entonces, cuando el paciente, ejemplo, vomita sangre, tiene un vómito de sangre, yo le puedo hacer una evaluación y decir que hemodinámicamente está compensado. Y tiene, anteriormente tenía 150, 70 y ahora tiene 150, 70, pues ya la presión no se altera. La frecuencia cardíaca tiene 70. O aumentó el vómito sangre. Me vomitó medio balde de sangre. No medio balde, me vomitó una buena cantidad de sangre. Ni siquiera el resultado de la frecuencia cardíaca, algo está pasando. Tiene beta-bloqueantes, puede ser que tiene beta-bloqueantes. Opción 2, tiene un marcador. Tiene magnesio, sí, tiene marcador de 70. No va a subir el 70. Y esto me tiene que alertar. Porque yo, para compensar el problema, inicialmente necesito aumentar frecuencia cardíaca prevalente para que me eleve la presión arterial. Y ya tengo un paciente, vómito sangre, o que tiene una cardíaca masiva, y resulta que no está en condiciones de aumentar su frecuencia cardíaca. Este paciente me va a hacer, porque tiene es más riesgoso ese paciente, el 70 de frecuencia cardíaca, que tiene que ser escuchar algo más bajo. Ese paciente está en mayor riesgo que el que tiene 90-100, porque ese tiene la frecuencia cardíaca que está ayudando a mantener tu perfusión de órganos. ¿Sí? No mantiene la polémica, mantiene la perfusión de órganos. Bueno, ¿cómo dicen ustedes esta es una hipovolemia leve, moderada, grave? Leve. Leve. ¿Qué tiene una leve? Ayer dije la presión normal, puede tener la presión normal. Aumenta levemente la presión arterial. ¿Sí? Y puede tener otra cosa que es una hipotensión normal. Si yo digo que el paciente tiene dos medicamentos, no tiene más, no tiene ninguna alteración cardiovascular, no tiene ninguna alteración de autonomía, entonces tiene una presión que tiene apenas unos números de frecuencia cardíaca. ¿Cuánto perdió de orden? Y acaba de tener una enfermedad o una enfermedad. ¿Cuánto perdió la orden? Hipovolemia leve por definición, apenas la perfusión de todos los órganos está normal. ¿Cuánto perdió de orden? La pregunta es para esto. ¿Cuánto le repone? Muy bien. Un hipovolemia menos de 500. Eso me dice a mí que yo inicialmente necesito, para llenar una vascular, 500 centímetros. Inicialmente necesito 3. Una hipovolemia moderada que tiene, desde la ley, el síntoma, marcado, hipotensión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, como también la piel está fría, ¿sí? Está empezando a ver la temperatura y cuánto permite de líquido. Más o menos 1250 puede tener, ¿sí? Entonces, esto me dice después cuánto debo poner inicialmente. Ahí veo que va a poner. Y la gama ya pues. De toda la presión, ya tengo un shock. ¿Sí? A partir de los 1250 mililitros. ¿Y cómo se alteran? Trastornos del sistema nervioso central. Todo lo que quieran. Desde confusión o mutilación pasar de coma. ¿Sí? Confusión. Puede tener cerebro, vamos por el riñón, anuria, hipoanuria. Ese es el primer momento que vamos a ver como detectado un salir, pero ya estamos alerta. El riñón, el pulmón, vamos a ver bien cómo está. ¿Sí?
si está aplicando que la hipopertensión es importante. Si no está justamente muy interesante, tenemos la deshidratación. Y tenemos una piel que ya en este momento está transparente, viscosa, que tiene liquidez, ¿sí? Entonces, marcan la vía y cuánto perdió de líquido. Mayor a 1500, ¿sí? Y ya el paciente está chocado, es un paciente grave. Entonces, cuando ustedes tienen, pasan a la otra, sí, y las tienen. Esto es lo que acabamos de decir. Después me va a quedar el cuadrito, es lo que acabamos de decir. Bien, la presión de hipovolemial termina en no tiene prostático, tiene una leve taquicardia, o no tiene nada asintomática. Pero ¿por qué me alerto yo? Porque al paciente le pasó algo. Doctor, vomité sangre. Doctor, tuve una diarrea, 3 diarreas en el término de media hora abundante. Doctor, tuvo 40 de temperatura y le tuve que cambiar la sábana porque la se empapó. Eso me avisa que perdí un gustito todavía asintomático con respecto a la presión. Ya está pasando algo. ¿Sí? ¿Cómo le pondríamos el nombre al hemodinámicamente estable o hemodinámicamente compensado? Compensado. Le está pasando algo. Diarrea, sudoración, hemorragia. Pero todavía su cuerpo, el corazón, la precarga, la poscarga, el gasto cardíaco, mantiene la presión arterial. Está compensado. ¿Sí? El otro ya aparecen todos los síntomas que empiezan a aumentar. Síntomas de deterioro del sistema nervioso central de a poco, y después aparece la hipotensión arterial, que va aumentando cada vez más hasta que el pulso empieza a complicarse a tomar el pulso. El pulso es muy importante. Yo, cuando era presidenta, no lo hago aquí, pero cuando era presidenta, estaba guardonando, ¿cómo estaba don José? Mientras charlaba con don José, yo sentí el pulso. Y ahí charlaba mientras aumentado el pulso, disminuido, no se puede palpar, capacitar, físico. Entonces es importante acostumbrarse con el paciente, desde mirar que la estamos haciendo, entonces que le tapa cuando va a destapa para el. Y lo último que ya lo dijimos también, aparecen todas en la hipovolemia, aparecen todas las alteraciones que van al shock hipovolémico. ¿Sí? Vamos a la otra. ¿Cuándo aparece la hipervolemia? ¿Qué tenemos de hipervolemia? Puede estar hipotenso, hipertenso, de acuerdo a que justamente cualquier persona que está manejando el líquido, puede estar hipertenso, puede estar hipertenso, aparece la taquicardia, siempre con esa percepción, puesto. El pulso, ¿cierto? Que ve con el pulso, puede estar alto o puede estar uniforme, apenas, chocando, chocando, y tiene identificación yugular. Todas las clínicas de cardíaca, apnea, pedopornea, y la PC que se llama. Entonces ahí tenemos primera evaluación del paciente. Hipervolemia, hipovolemia, volemia. Entonces yo ya tengo la primera evaluación antiguo, de evaluar. No, le evalúo el. ¿Cómo evalúo yo el intersticial? ¿Cómo sé que el intersticial está aumentando? Muy bien, ¿qué más? Más o menos. ¿Qué puede tener? Nunca me gusta a mí en los ancianos, me gusta tener en cuenta el pliegue, porque los ancianos no me la favor, la pliegue del alto se lo ven, mientras que la favor, y tiene pliegue. Pero los adultos jóvenes, los niños, tienen ese otro. Otra cosa que ve que ve en el normal de que da el de la ley. Y otra cosa que hay mucho de la gente, sobre todo que nosotros le ponemos líquido de líquido para ver que el paciente está con llorósolo. Y que fíjate van a ser conjuntivas, tienen una velocidad. Eso es que me dice. Entonces ustedes dicen, típico, paciente escéptico, sobrehidratado, compensado, y uno mira, se dice que bien, tiene que ver. Eso me dice que
cualquiera que sea el caso, que este paciente tiene un aumento del líquido intersticial o una disminución del líquido intersticial. Por ejemplo, los chiquitos no están intersticiales, pero en los chiquitos se nota mucho el hundimiento de los musculares, porque pierde el líquido intersticial. Pasa a la siguiente. Eso. Después acá hay otro líquido que no lo... está el líquido que no está dentro del intersticial, que es el líquido que se llama transcelular y del tercer espacio. Vos, ¿cómo quieres? Aquí divertidos. Bueno, la comida que no me acuerdo el nombre de nadie. Me acuerdo de Joaquín. Bueno, ese es peligroso. Líquido transcelular y tercer espacio. Dentro de ese líquido tenemos lo que no está dentro de los vasos, lo que no está dentro del intersticio, y están los líquidos que están dentro, por ejemplo, de la serosa o dentro de un envuelto por algo de tejido. De eso tenemos los derrames de serosas, las enfermedades ampollares, el ilio está mal ahí, está en la tercera, que tiene un asterisco, que es la luz gastrointestinal, y otros que no les contamos, yo o líquido, porque tiene muy poquita cantidad, menos del 1%, que es el transcelular, que es líquido cefalorraquídeo, sinovial, humor acuoso, el líquido intraalveolar y la linfa. Puse allí aquí, que yo no lo he puesto, yo lo he tenido en cuenta, habíamos hablado de que era intersticial, pero voy a explicar este día yo estuve buscando, no hay líquido intersticial. Y en ese sentido tampoco, por eso le puse un asterisco a la luz gastrointestinal, porque por definición no están todos hablando por epitelio, están hacia una luz que comunica al exterior. Entonces, el líquido que se acumula, se acumula dentro de los alveolos, está comunicado al exterior, porque la lengua comunica al exterior. Mientras que el líquido que está en la luz gastrointestinal también comunica al exterior. Me queda pendiente especificar esto, sí, algunos muchos ponen como líquido transcelular, pero otros ponen que el espacio de transcelular ¿por qué es importante esta evaluación del líquido transcelular y de los líquidos que pueden lograr terceros? Porque ahí se acumulan. Por ejemplo, derrames de la serosa, ¿cuál? Pero, perfecto. Las enfermedades infecciosas, ¿sí? Acumula líquido. Mientras que en la luz intestinal, el primer líquido que me venció porque el alto intestino, los intestinos tienen líquido, que son las secreciones de tubo, que se secretan, hay que hacer una mínima cantidad de líquido. Pero el líquido en particular es el tercer espacio, porque acumula líquido. Y nosotros tenemos al paciente distendido, alguien tiene en la pared intestinal, pero acumula líquido dentro del intestino. ¿Y por qué marco esto de líquido transcelular y tercer espacio? Porque todo eso que aparece en algún momento, paso de enfermedad, me está tomando líquido de algún lugar. Y algún lugar salió. Y yo tengo que manejar, cuando yo manejo cualquiera de estos trastornos, yo estoy manejando los tres lugares: intraocular, intersticial, intracelular. Y lo que yo hago me va a favorecer, por lo que si no, acá tenemos el intersticial y el transcelular, el tercer espacio, que es el intersticial. Como ustedes digan, no, el a ver. ¿Qué dijo? Muy bien, ¿qué dijo? ¿Quién no? Sí. En la hipertensión arterial.
Bien. ¿Qué síntomas me puede dar temblores musculares? No. Reacciones musculares, ¿sí? La convulsión, así como la excitación psicomotriz, también hace el periférico, la periferia, la circulación. Un punto más de todo el paciente. No en todo el paciente. Aparte un síntoma cardinal, y es ¿cuántas veces pasamos por las lesiones y el paciente dice tengo sed y yo no tomo acción? Si el paciente tiene sed, está diciendo que le falta agua dentro de su cerebro. Directo dentro de la central. Porque la sed es un mecanismo de alerta que le está pidiendo para que el cerebro reaccione y tome agua. Entonces yo necesito prestarle atención a ese sed para decidir cómo está el paciente, por qué tiene sed y quién decide lo que el paciente. Pasa para duele. Ese tiene que pasar para duele. Y tengo que saber por qué tiene sed. Si ese líquido le aumentó el sed, ¿qué pasó? ¿Está perdiendo más? ¿Sí? Entonces, ahora pasa a la siguiente. Y acá tenemos lo que tenemos que ver en la evaluación del líquido intracelular. Sed, náuseas, vómitos, hiporexia, anorexia, la irritabilidad, todo lo que ustedes ya me dijeron, ¿sí? Cefaleas, convulsiones. Entonces, yo lo que haría como ideal, cuando ustedes terminan este trimestre del día, no el que viene, este trimestre, esta evaluación marca mi examen físico del paciente integral para decidir si le voy a poner un suero, cuánto necesita el suero, cuánta reposición de líquido necesita, si lo necesita, a qué velocidad, y si lo tengo que hacer yo en el piso, lo tengo que mandar a la Esta es esta evaluación. Y que ustedes me digan, presión arterial y pulso no me dicen nada. Ustedes me tienen que decir para que el paciente, ustedes me hicieron, se puede exigir, la entiendo que se puede exigir, una buena evaluación de líquido, que el paciente está hemodinámicamente estable y que tiene esta evaluación de presión, pulso normal, lúcido o dinámico, con buena temperatura de la piel y coloración de piel, y con una buena frecuencia cardíaca con una saturación normal. Eso me dice a mí que ustedes evaluar los mismos cuerpos. La lucidez, la dureza, que me está hablando de celular. ¿Sí? La temperatura de la piel me está hablando de celular. De vascular, de celular. Porque lo que pasa es que la piel está de la porque por esta combustión. Entonces la piel se pone en combustión para cerrar las redes capilares y mantener la mayor cantidad de poder. Entonces, ustedes, y a partir de esta evaluación, ustedes empiezan a pensar qué es lo que tienen. Y a partir de esta evaluación no completa, ustedes no van a poder hacer el diagnóstico del paciente. Vamos a hacer un ejercicio, que ya lo hice de quinto. Vamos a poner. No sé si podemos hacer. Paciente diabético, vamos a ver si encuentran. Diabético, hipertenso, insuficiente cardíaco, no, insuficiente artrosis, toma y paciente en ese momento no tengo tiempo, voy, lo veo, no me quiere contestar, paciente rebelde, no me quiere contestar. Entonces, tiene una TEA, un hipertenso, mal medicado, mal controlado, tiene una TEA de 160, una frecuencia cardíaca de 90 minutos, una frecuencia cardíaca de 100. Por X motivo, yo no sé qué le pasa. No sé qué es lo que pasa.
Quiero que ustedes me creen, me digan, una historia clínica, una historia, cuéntenme la historia de este paciente que lo llevó a tener 110-60, 110 días. Piensen en un diagnóstico, cuéntenme la historia, y hago yo el diagnóstico, y hago yo un ejemplo. Viene la enfermera y me dice, doctor, por cierto, el paciente acaba de tener 3 episodios de vómito básicos. Voy a verlo, paciente líquido, paciente que tiene una edad de 110-60, el hipertenso que venía con que poco alta y un poco de 40, 140, como dijo el 40, y una frecuencia cardíaca de 100. Entonces yo digo, oh, paciente de gordo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Cuánto pedí este paciente? ¿Cuánto le doy? Que tengo que decir, mirá, digo, enfermera, vení ya con 2 litros de huevo. ¿Está bien? ¿Cuánto? 500 con 500 inicialmente, porque tiene una hipovolemia leve. ¿Sí? Le aumentó la frecuencia cardíaca. La 110 por ahí, se está bien, este 500, un litro puede ser muy controlado. Ahora, ¿qué por ese 500? ¿Qué pasa si después vuelve a hacer otro volumen? ¿Sí? Hay que seguir, yo creo que la información inicial es un poco. Yo tengo que ver con barriga. ¿Sí? Ahora resulta que este paciente tiene 110-60, tiene 100, está chueco, se está chueco. Al hablar de cuánto se necesita. Está líquido, está en la percepción de la está bien. Como no puedo, yo no le digo más, también que tiene un momento está bien, no tiene vómitos y agarrar que se acaba. ¿Sí? Voy a ver por qué grito, tengo que preparar eso. Bueno, evalué el intravascular, evalué el intracelular, que es un paciente que está lúcido, ¿sí? Y que tiene una circulación. Así que más o menos, eso está en el intracelular, entonces yo tengo una y doy 750 centímetros. Y de otra historia. Uno del quinto que ya haya estado ve una historia que no sean las lindas. Chicos, una historia para que ellos entiendan cómo se hace. Esto ya lo hacemos de aquí. Piensen, ya que tenga esa presión arterial. Cuando antes estaban con la frecuencia. Piensen un poco cualquiera. Y cuéntenme cómo llegó a eso que hago. Vamos, ¿cuántos pacientes internados tienen? Piensen en una patología de internación que tenga esto. ¿Cuántas patologías de internación tienen 160 y 100 lúcidos? Vamos. Bueno, los ayudo. Estoy buena. Hoy estoy muy buena. No sé cómo. Sí. Bueno. Y bueno. No, solo me copiaste a mí, yo te puse 2 vómitos, pero de la parte final. Ese es un copión. Ejemplo. Un paciente me dice que tiene disnea. Denme 3 diagnósticos diferenciales de esta disnea con esta presión. 3 diagnósticos, de a uno por uno. No se asusten. Otro. ¿Qué cosa? Insuficiencia cardíaca. Muy bien. Insuficiencia cardíaca. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo está el de la insuficiencia cardíaca? ¿Por qué le dicen con yo tengo el nombre de insuficiencia cardíaca? Es insuficiencia cardíaca porque lo van a mencionar ustedes. Claro. ¿Qué otra? La de tubulares, dependiendo si tiene cuello izquierdo o derecho. Si tiene cuello derecho, va a tener tubulares, va a tener periférico, va a tener un cuento con el estómago, va a tener si es izquierdo, vamos a ir no, tiene sí, bueno, sí, no, sí, sí. ¿Qué más? A ver, miren la chica que yo he. Comunicación. Y comunicación, muy bien, está contando.
Muy bien. Entonces, ¿su paciente tiene hipovolemia o tiene otra cosa? ¿Es hipovolemia lo que tiene? ¿O no, ¿qué otro que tiene? ¿Cómo está su hipovolemia? Me dijiste yugular, me dijiste patado, me dijiste veno, con el tema no es polémico. ¿Qué es una hipervolemia? Me dijiste veno, ¿qué es eso? La hipervolemia es intravascular, líquido intravascular. Tiene veno, ¿qué es esto? Intersticial. ¿Está lúcido? Está lúcido, entonces es lúcido. Eso es intracelular. Muy bien. Segundo diagnóstico de esta disnea con esta presión. Vamos. Hermoso, disnea y uno empieza a disparar, vamos. ¿Qué cosa? Me aturdieron, vamos. Disnea, te pido por abajo, ¿eh? Muy bien, muy bien. TEP. ¿Cómo está el TEP? ¿Cómo está el paciente con TEP? Y este punto 100, 116, también. ¿Cómo TEP? Taquicardio, ya tiene subiendo la taquicardia, está subiendo un poco la presión arterial. ¿Qué más tiene? Taquimea, muy bien. ¿Qué más tiene? Intravascular, ¿cómo está? ¿Cómo está el intravascular? Yo busqué la intravascular, intersticial, celular. ¿El intravascular cómo está? ¿Cómo es tu nombre? Mauricio, ya ni lo sé. Mauricio dio diagnóstico diferencial, dos diagnósticos diferencial para fallo cardíaco. Con hipervolemia en el caso de él. ¿Cuál es el cuadro cardíaco de este hombre que está con un? ¿Cómo está la volemia? ¿Por qué? ¿Dónde está la volemia? ¿Dónde está la volemia? ¿Cómo está la volemia? No, ¿dónde está la volemia? ¿Por qué está bajando la presión? ¿Cómo? Porque entonces la fe empieza a tener forma en el hacia atrás del corazón. La volemia, ¿cómo está? Normal. Misma presión que el otro, misma presión de deficiencia cardíaca, misma frecuencia, lúcido. Tiene volemia normal. Tercer ejemplo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el neumotórax? Sí, ya. Vamos. Neumotórax, ¿cómo te sientes? Sospecho ¿por qué? El paciente lúcido de azul o disnea. ¿Por qué sospecho que el neumotórax? ¿Cómo está la bodega del neumotórax? ¿Cómo está la bodega? Normal. Muy bien. ¿Qué más? El paciente. ¿El intersticial cómo está? Normal. No tiene D, no tiene. ¿Cómo está el intersticial? Normal. Muy bien. Hasta aquí vamos bien. Pregunta. Yo voy a ir con 2 voltios, presión 160, frecuencia lúcido, decidí ponerle 750 centímetros cúbicos. Indicación inicial. ¿Qué hago con este paciente? Que me dijo Mauricio que estaba con hipervolemia. Muy bien. ¿Qué le doy? Diurética. ¿Qué hago con este paciente? Con este té. ¿Eh? No te escucho. ¿Sí?
¿Por qué? Porque cuando yo te diagnóstico, el paciente no perdió líquido. Pero ¿qué está pasando? Me está fallando la bomba. Por lo mismo, por la presión, me está fallando la bomba. Yo necesito, en el caso de que la presión no baje, necesito aumentar la presión para que haya un mayor gasto cardíaco y me lo compense en dinámicamente con la perfusión de órganos. Entonces, en el TEP hago dos cosas. Una, o tres, pero inicialmente hago dos. Una es ponerle carga. ¿Cuánto le voy a poner? 3 litros, 4, 5, medio, 300, 4. ¿Quién me dice cuánto líquido necesita? Inicialmente. ¿Quién me dice cuánto líquido necesita? ¿Necesita 3 litros? ¿Cuánto necesita? 500. ¿Y qué otra cosa hago? Ustedes. Bien. Entonces a este le pongo 500 y llamo al hemodinamo. Y al neumotórax, ¿y qué hago? Le pasa lo mismo que al otro, que al TEP. No están percutiendo eso, no. Entonces necesito aumentar un poco. Pongo 500. Y llamo a cirugía. En estos tres casos, ustedes van a ver, estos son los bonos que le pongo 750. Y veo, me lo quedo en el piso y lo voy ocupando, lo de la piso y lo tengo abajo. Pero ustedes fíjense cómo para el diagnóstico diferencial, teniendo también una función de cardíaca, teniendo estado de conciencia, las diagnósticos son distintos y las conductas son diferentes. ¿Y por qué los diagnósticos son distintos? ¿En qué le baso? En el examen físico. El TEP tiene través de estatura, no mejora con el oxígeno que le estoy poniendo. El neumotórax tiene percusión sonora. ¿Sí? No necesito placa, no necesito laboratorio en ese momento. Pensar, ¿sí? No solamente poner líquido, sino necesito saber cuánto poner, cuándo poner, qué más hacer y cómo comprobar. Les voy a hacer un caso clínico que a mí me encanta. ¿Quiénes son de quinto? La directita, me estoy anotado el nombre. Machete. Erika, Nicole, ¿presentes? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Por el momento callado. ¿Vos sos Erika o Nicole? Nicole. Nicole callado. Mismo paciente, diabético, rebelde si los hay. Resultó que el paciente era ingrediente, hace lo que quiere, se pone insulina, hace de semana, de años, comió absolutamente de todo, pero estaba bajo. Y viene, el paciente se siente orinando mucho veces, por un día, comido mucho porque le quedó sobras para la casa y siguió comiendo. No se acordó, no se acuerda con qué se puso. Tiene 160, 100 por minuto, está lúcido, temperatura calorimetría 38 y acompañado de esa temperatura y el shock vital. ¿Cuál es el diagnóstico de ese paciente? Está 38 y el shock vital bien. La bien. ¿Qué? No ve, vamos. Viene muy fuerte. Nicolás, ¿qué tiene? Sospecha de dos cosas puede ser bien.
Es diabético, viene así, puede tener una cetocidosis diabética o ¿qué puede tener? ¿Ok? Un estado hiperhormonal. ¿Por qué yo investigo la cetocidosis diabética? Perdón, el estado hiperhormonal. Pregunta, yo creo que es muy hiperhormonal. Y mis amigos, yo creo que es muy hiperhormonal. Y yo digo que no. Entonces, ¿por qué grado si tiene 110 60 tiene 100? ¿Cuánto mide el pop? Yo creo que ya viene mirando mucho, tiene conciencia. ¿Cuánto mide el pop? ¿Cuánto? Muy bien. ¿Qué aumentó? Pregunta que te estoy haciendo. Estos 110, 60 y 100, ¿estás de cuánto litros de la ley? ¿Cuánto te falta en la ley? 500. Y si yo te digo que que es un sospecho hipermolar y tiene esto, ustedes me dicen a la boleta le faltan 500. Yo le pongo solo 500. ¿Por qué no le pongo 500? Le falta el intracelular. Este hombre, en la historia, él me cuenta esa historia, viene comiendo, viene controlando, le hago un hemogluco, tiene 600, 700, pero de su propia historia, yo veo que viene orinando mucha cantidad. No tiene signos de infección clara, pero tiene una temperatura de 38 y una piel roja y caliente. ¿Eso cómo se llama? 38 grados de temperatura, este hombre, ¿cómo se llama? ¿Eh? 38 grados de este hombre. ¿Qué nombre tiene? ¿Fiebre? ¿Quién dijo? Hipertermia. ¿Cuál es la diferencia entre fiebre y hipertermia? ¿Y por qué marco la piel roja y caliente en este paciente? Un paciente, yo cómo está el intravascular de ese paciente. La hipovolemia, ¿cómo es? Leve, la hipovolemia es leve. Bien. ¿Cómo está el intracelular de ese paciente? Se habla de la disminución del intracelular de ese paciente. Tiene otro dato que yo no te lo dije, tiene cero. Tiene la poliuria, pero eso no me habla de estar perdiendo constantemente. Y como está perdiendo constantemente, ¿quién está compensando? ¿De dónde está robando esa agua que no se pone? De los 32 litros eran, 42 litros, no, 30 litros eran 32 litros del intracelular. Está sacando líquido del intracelular y el líquido intracelular se pone deshidratado, las células se deshidratan. Lo que en una hipovolemia por pérdida, hipovolemia por pérdida, que da una hipotensión arterial porque empieza a palidecer la piel, se pone perezosa, un poco sudorosa, en el caso de este paciente con hipermolar, infección, la piel roja está bien que me habla de deshidratación celular. ¿Quién más tiene deshidratación? Los 38 de temperatura en este paciente, otro puede tener infección. No es, se llama hipertermia. La hipertermia es que después este paciente está alterando la hormona, están alterándose el termostato. Entonces están regulando la temperatura y aumenta la temperatura, pero no la temperatura. Entonces, este paciente tiene hipertermia. Me habla de deshidratación celular, piel roja caliente, deshidratación celular, como un tipo de desvanecimiento, pero entonces, ustedes ven cómo mismos pacientes, misma presión arterial, misma variación, descansa con. ¿Sí? Entonces, ¿y de dónde sacan ustedes? ¿Cuál es la información? ¿De dónde tiene la información? Yo a estos pacientes que no me parece lo mismo, no dicen nada. Lo vi, sé, expliqué. A este paciente, nada, viene con fiebre, doctor, tengo fiebre, no soy diabético, no vivo normal. Y viene con este paciente con fiebre. Porque pienso que es fiebre.
Si yo estoy sospechando que el paciente, estoy sospechando que si tiene 600, tiene enfermedad, etc., no voy a pensar que ya ves, pero voy a pensar en deshidratación temprana. Y la temperatura que se llama hipertermia y la piel roja caliente y la sed son signos de deshidratación celular y me preparo para la noche. Es un paciente que yo le voy a tener que pasar mucho líquido a un paso medido, regulado, porque cada vez que yo paso líquido a un paciente, yo tengo que ver cómo va a ser, lo tengo que seguir. Todo vómito, pasar el 750 y al 90 siguiente, ¿no? ¿Cómo está con el 750? Porque yo necesitaba vomitar como los 700. Control de el control, tengo que hacer el control de la dominante, que implica todo eso con la constitución. Entonces, lo que yo quiero que ustedes, que basta esta clase fundamentalmente, es que ustedes tienen que saber, tener dormir, que casi un cobro, es que por eso, en la hora 36 de guardia, ustedes tienen que saber qué hacer cuando un paciente le llega con operación. Y tienen que saber qué va a evaluar, qué evaluar, cómo evaluar, qué va a hacer. Si ustedes tienen un paciente que viene con un politraumatismo lúcido o no, puede ser un politraumatismo que no viene lúcido, entonces no puede llegar a un poco, pero viene con esta frecuencia parcial. Ustedes tienen, por ejemplo, una hemorragia, que son una respuesta con hemorragia, yo tengo que sospechar, entonces yo, cuando el paciente viene, por supuesto que le pongo primero bien sospechoso, que pasen rápido, me pongo constantemente, le pongo barba, que funciona con eso, fijo sí le van a, le voy a poner más líquido para mantenerlo siempre estático. Llamo, pero si le tengo un paciente posible de transfusión. No hubo conversión. Voy pasando tres frascos, cinco frascos de especial para mantener la presión del paciente, bien. Porque me excede, está perdiendo mucha bulimia por algún lado. No puedo bajar con la bulimia. No sé dónde está. Y ahí tengo que ver bien. Todo eso no se hace en el laboratorio. Le voy a transmitir lo que a mí mi jefe de cliente con la clínica. Jefe de clínica, porque cuando voy a escuchar el jefe de clínica, me enseñó esto y nunca me olvidé. Me dijo, ustedes no piden un laboratorio para saber lo que tiene el paciente. Ustedes piden un examen complementario para confirmar lo que ya saben. Ustedes no le piden un evaluador ver que el paciente tiene una hiperglicemia. Ustedes saben que el paciente tiene hiperglicemia, y el laboratorio les dice, la pide y le toma. Más o menos eso es lo que yo intento con el paciente. ¿Sí? Así que, para mañana, me estudian todo mañana. Sencillo, nada más que examen físico que le va a hacer y a ustedes les va a permitir tratar bien a los pacientes y los pacientes. Y les va a permitir tomar tranquilo. Y les va a hacer un montón. Porque las veces que se escucha a médicos discutir, no sé si le pongo el examen, le pongo líquido, le pongo puro, pero el examen le hago usted, no se lo produce. Y no llegamos, necesitamos de esta tomografía para hacer un diagnóstico del indicador. Necesitamos una, no sé, una tomografía de dejar el programa. Necesitamos de una ecografía cuando el paciente nos grita así. ¿Cuál es la diferencia? Ya termino. De eso sigo todo. Para que hablemos del tema común. ¿Cómo definimos al dengue? Porque ¿qué es para ustedes en un grado 4 que es para mí? No es lo mismo. Entonces busqué, hay muchas formas de las pequeñas variaciones, pero busqué esta porque me pareció más fácil. El edema de grado 1 para saber, para definir, cuando ustedes me digan en grado 1 o me digan 4, yo voy a saber qué es lo que están diciendo. Entonces,
El edema grado 1 es cuando uno comprime. ¿Cuánto tiempo comprimen ustedes el dedo sobre una zona para ver si hay edema? Técnica. ¿Cuánto comprimen? 3 minutos, 5, 10 minutos, 2 segundos. Se comprime 2 segundos sobre una zona ósea y se ve. A veces hay una pequeña muesquita, menos de 2 milímetros, es un grado 1. Rápidamente vuelve a normal. Tenemos un edema grado 2, cuando al comprimir 2 segundos, dejamos una muesca de 4 milímetros y vuelve a la normalidad más o menos en 15 segundos. Tenemos un edema grado 3, comprimimos 2 segundos, 6 milímetros de profundidad y vuelve a la normalidad en 30 segundos. Vuelve a estabilizarse. Y un grado 4, 8 milímetros de profundidad, tarda más de 1 minuto en volver a la normalidad. Propongo esto para que todos hablemos el mismo idioma. ¿Sí? Otra cosa que ya es la última, que ya lo hablamos antes, solamente para que recordemos. Es lo que ustedes me estuvieron diciendo, todos los que escribieron hoy, que ustedes todos quieren, el paciente, cuando entregan al guardia, lo quieren todos entregar con estabilidad. ¿Sí? Que tiene la presión, ¿qué significa? La capacidad del cuerpo para mantener la circulación sanguínea adecuada y constante, y eso va a asegurar una buena distribución de órganos. ¿Sí? Solito, sin intervención de nada. Ni de sí mismo ni de involucrarse. Estamos hemodinámicamente compensados cuando hay una alteración, cualquier enfermedad, que obliga al organismo a empezar con mecanismos de defensa, como por ejemplo, aumento de la mortalidad, aumento de la frecuencia cardíaca, y o necesita para compensar, cuando el organismo no puede, tener una intervención, incluido drogas. Y lo tenemos con estabilidad hemodinámica cuando está inestable, porque está bajando la presión arterial, el órgano, y todavía no fue, y tengo que hacer el paciente que está en shock, porque los metácticos, los sujetos está en shock. Este es el estabilidad hemodinámica. O está inestable, yo no fue, o está inestable porque está fuerte y no puede. Cuando yo estoy actuando de la inestabilidad hemodinámica, mi objetivo es llevarlo a la emergencia completa. ¿Sí? Más o menos así. Ahora vamos a estar ya para el PowerPoint. Quiero que para mañana estudien todos cómo estudiar, cómo evaluar hipovolemia, hipervolemia, defensa especial y celular. ¿Sí? Y mañana vemos otra cosa. Acceso a todos los beneficios solamente del sector que puedan ver las clases que pasan al final, exámenes, sesionaron Mañana temprano. Sí. Bueno.